Hola, ¿ahora? No anda. Al revés. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con la última mesa, con esta temática tan interesante, hablando justamente del espacio público, donde discutimos lo público y lo privado y lo común. Luego de esta conferencia tan ilustrativa e innovadora, diría yo, que irrumpe abruptamente sobre nuestras concepciones más clásicas de lo público y lo privado. Y bueno, y esta mesa voy a presentar a los panelistas. Está acá Gabriela Echeverri, magíster en Psicología Social, de Facultad de Psicología, que están trabajando, me parece, sobre estos temas de lo comunitario también. El arquitecto Nelson Inda, director de la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, con larga trayectoria a nivel de la gestión pública también. Representando al colectivo Rambla Sur, tenemos a Laura del Giudice y a Rodrigo Vique, que han estado, bueno, muy involucrados en algo que ha tenido mucho debate público, en esta idea aparte de que se manejó desde el primer día, ¿no? Del espacio público como el lugar también del conflicto, del debate y también de la construcción. Y bueno, y finalmente Adriana Goñi, doctora en urbanismo, antropóloga, docente de Facultad de Arquitectura, pero que creo que hoy también nos va a hablar un poco del tema de la participación y lo sustantivo de la participación. Y bueno, y para comenzar con la mesa, le pido a Gabriela que le voy a ir avisando con los minutos que comience. Son 15 minutos cada uno. Cuando apaga, para esta prendido. Cuando la luz la tenés apagada. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Bueno. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero primero que nada agradecer esta invitación que me tomó un poco de sorpresa, porque yo nada tengo que ver con ni el urbanismo, ni las problemáticas de la ciudad, ni de los espacios, y tampoco de la vida comunitaria, sino que vengo trabajando algunas cuestiones en torno al problema de lo común, y entonces me sentí un poco sorprendida y por supuesto agasajada por la invitación, sobre todo en la intención del diálogo, ¿no? Eso fue lo que más me llamó la atención, la posibilidad de compartir una conversación. Entonces, muchas gracias a Silvana y a Beatriz Rocco en especial que me cursaron esta invitación tan amorosa, digamos. Algo que quiero comentar es que yo no vengo en representación de nadie ni de nada, eventualmente de mí misma, pero no sé bien si es así exactamente, porque en realidad lo que vengo trabajando se va componiendo, digamos, con algunos tejidos, con algunas acciones, pero no tengo ningún grupo al cual representar ni tampoco a la Facultad de Psicología, o sea que, bueno, tengo esa pertenencia, pero no represento. Luego, si ustedes me permiten, tengo algunas notas para leer porque me incomoda el hablar así en público, entonces prefiero ir comentando algunas cosas que yo vengo pensando. Bueno, celebro entonces la posibilidad de esta convocatoria. Me quedé pensando, me quedó resonando esta idea de un espacio de pensamiento que posibilite la renovación de nuestras prácticas, la innovación y la resignificación del espacio público y de la ciudad toda en favor de la pluralidad, la mezcla y la diversidad, como una forma de ensanchar la estructura en la toma de decisiones. Eso es el enunciado que más me llamó la atención y que me dio pie a pensar estas cosas que tengo aquí escritas. La cuestión también de generar un debate y un diálogo con personas que no conozco, pero que tienen distintas procedencias, siempre me resulta muy atractiva. Ojalá que podamos, como entre nosotros, también comentarnos algunas cosas o interrogarnos algunas cosas. A mí me interesa básicamente la posibilidad de la composición colectiva y me interesa también ubicar las conexiones de lo común, digamos, con lo que son los procesos de subjetivación de la actualidad, que en especial a los psicólogos nos tienen a mal traer porque generan algunas formas que nos interrogan a todos. Básicamente, también estoy interesada en identificar algunas herramientas para la comprensión crítica de la subjetividad.
siempre teniendo como eje la posibilidad de crear zonas sociales de resistencia humana, que actúen como contagio, que contagien acciones contra los modos hegemónicos de existencia. Y entonces, a propósito de eso, algunas ideas. Nunca sé bien si lo común lo puedo pensar o presentar como temática o como problemática, y después que reflexiono siempre pienso que es mejor problemático porque entiendo que la noción de lo común no tiene un único significado, muy por el contrario, responde a una polisemia que tiene algunas ventajas, algunas riquezas, sobre todo por las multiplicaciones posibles, y después tiene algunos riesgos. Como siempre voy a pensar en los riesgos, que me parece el primer elemento más relevante. Este riesgo, me parece, el principal riesgo tiene relación con un uso extensivo del vocablo. Parece que todo el mundo hoy habla de lo común o de los comunes, y a mí me resulta que es un modo peligroso, porque me parece que es una noción que tiene mucho volumen, tiene mucha relevancia, y creo que podríamos estar de acuerdo en que cuando el uso se hace extensivo termina banalizándose y por lo tanto parece una especie de chicle que puede servir para cualquier cosa. Entonces, una de las primeras cosas que me parece importante es cómo problematizar el uso de la noción y de la palabra. Si bien algunos autores ubican a lo común como actividad, en especial un autor que trajimos el año pasado en la facultad, que es Pierre Dardot, supongo que alguno lo tendrá como en mente. A mí me interesa pensarlo más como lo común como algo del orden de la naturaleza de lo humano, en una perspectiva más spinoziana, es decir, como la posibilidad de que a través de lo común se despliegue la potencia del humano y en tanto ello se construya un horizonte político que posibilite transformaciones. Lo que yo vengo trabajando implica ubicar a lo común como premisa más que como promesa, es decir, como una alternativa política que incluye un posicionamiento anticapitalista, que interroga la idea de propiedad privada como institución y otras nociones que están en conexión directa como riqueza, valor, bien, cosa, objeto. Entonces, esto que vengo trabajando propone la reivindicación de la institución de lo común contra las nuevas formas de apropiación privada y estatal. Lo común, esto que compartimos, no se descubre, se produce, y en lo que vengo trabajando también evito el empleo del término el común, ya que el mismo tradicionalmente aludía a los espacios comunales de uso compartido en la época precapitalista y que fueron destruidos luego del advenimiento de la propiedad privada. En tanto, lo común, usando la idea de lo común, aunque no es de muy cómodo manejo, subraya el contenido filosófico del término. Por ejemplo, en estas mismas reflexiones, que son entre filosóficas y tal vez políticas, si pensamos en la propiedad privada, me interesa preguntarnos sobre la ficción de la propiedad que posibilita una separación de las cosas del uso común y también del uso público, y ahí se engarza el problema del Estado cuando oficia como agente de transposición, privatizando y entregando al mercado, cosa bastante común en la actualidad. Entonces, instituir lo común se presenta con algunas dificultades, dados los modos de existencia que tenemos los humanos en este momento histórico. Por ejemplo, tales dificultades se observan en la configuración de los lazos sociales actualmente, en el lugar que se le da al otro, en las composiciones de las vidas, y se producen, entiendo, tanto a nivel del espacio público como en las organizaciones. Esto para mí está relacionado con el hecho de que hay una hegemonía de las lógicas de capital que se vincula a distintas formas de producción, no solo económicas, sino sociales, y que capturan la comunicación, las relaciones, las formas de vida. Y entonces me parece importante remarcar que el problema de la propiedad privada, porque me parece que es un problema, no es una cuestión únicamente de economía, sino que permea también las relaciones entre los humanos. Y ahí estamos ante algo de difícil resolución. Entonces, la cuestión de interrogar los espacios públicos y los privados en clave del problema de lo común no es una tarea sencilla y requiere una mirada atenta a esa advertencia de cómo el capital nos posee. Por lo tanto,
entiendo, cuando estamos interrogando el tema del uso de los espacios públicos y los espacios privados, establecer algunos mapas de cuáles son las relaciones implicadas en la constitución de un espacio. Relaciones que identifico como relaciones de poder y relaciones de potencia. Cuando yo hago referencia a relaciones de poder, estoy hablando de esas relaciones que conectan los flujos financieros, las corporaciones, las instituciones y las personas y los personajes que sostienen las fuerzas políticas y económicas que definen este mundo. Y cuando hablo de relaciones de potencia, hablo de esas relaciones que posibilitan romper con las homogeneizaciones, que multipliquen las relacionalidades, que produzcan cuerpos de cuerpos y que no cristalicen en proyectos que solo significan repetición. Luego, otra cuestión relevante que me interesa poner sobre la mesa en torno al tema de lo común y de los espacios públicos y privados es también la interrogación acerca del valor y del lugar de lo colectivo, y para mí eso tiene relación con una tensión que se efectúa en general, que es entre lo colectivo y lo singular. Por ejemplo, la pregunta sobre si lo colectivo anula lo individual o lo hace perderse, y en esa dirección distinguir cómo se puede sostener esa tensión, partiendo de la pregunta por el nosotros, quiénes somos nosotros, qué somos nosotros, y desembocando en una voz singular capaz de decir esta vida es mía, no como propiedad, sino como despliegue de la potencia singular. Ahí el nosotros cobra sentido, lo colectivo cobra sentido si se pueden mantener las diferencias, las heterogeneidades. Cobra sentido si no se convierte en algo endogámico y autosuficiente. Cobra sentido si mantiene la apertura y la movilidad relacional. Y entonces lo colectivo queda distanciado de la idea de una masa que puede ser conducible, sugestionable, domesticable. Luego se requiere también atención para las concepciones totalizadoras de la realidad. Ahí me interesa un planteo que hace Marina Garcés, que es una catalana, que escribe en la actualidad sobre estos problemas. Ella plantea que la necesidad de constituir un mundo común, que de algún modo destituye el poder sobre el objeto mundo, no nos presenta ni una definición ni una imagen de la totalidad, sino que nos inscribe en la continuidad de los seres inacabados. Entonces el mundo no es la medida que resulta de una suma, magnitud incomparable en la que reúnen todas las cosas, sino que es más bien la medida de su continuidad, una medida que es variable e interna, dice ella, como el latido de un corazón. Y entonces el estatuto de la idea de mundo común no es fácil de establecer. En este sentido, el mundo no funciona como un objeto del pensamiento, sino como su condición o su trasfondo. Parafraseando a la autora, estas perspectivas de pensamiento nos posibilitan ubicar a las dimensiones del quehacer humano, asumiendo que la vida en sí misma es un problema común. Un último riesgo al que entiendo hay que estar atentos es al de que en general los sistemas políticos, sus instituciones y sus clases dirigentes tienden a hacer de lo común un monopolio o su proyecto particular. Dice la autora que vivimos atrapados en un mundo que no se nos ofrece como un cosmos acogedor, sino como una cárcel amenazante. Y entonces por eso la tendencia hoy es de construir nichos de seguridad, ya sea en forma de privilegios, ya sea en forma de religiones, ya sea en forma de identidades bien establecidas y cerradas. Y entonces recuperar la idea de mundo común no es una forma de utopía, sino un modo de asumir el compromiso con una realidad que no puede ser el proyecto particular de nadie y en el que, queramos o no, estamos siempre implicados. Parece que las preguntas que están en la convocatoria, ya termino, en la convocatoria de dialogar, entonces adquieren valor y sentido. En esa dirección entiendo relevante hacerlas proliferar, porque en la generación de preguntas problemáticas, no aquellas cuyas respuestas están a la vista, sino las que mantienen la interrogación como modo principal, está la posibilidad de sostener procesos de transformación. Por último, quiero dejar planteadas algunas interrogantes que me acompañan en mis derivas de pensamiento y de trabajo, que son las siguientes. ¿Cómo sostener colectivos que preserven la dimensión de la singularidad? ¿Cómo crear espacios heterogéneos con tonalidades propias, atmósferas distintas, en la que cada uno se enganche a su modo? ¿Cómo mantener una disponibilidad que propicie los encuentros, pero que no los imponga? Una atención que permita el contacto y preserve la alteridad. ¿Cómo dar lugar al azar sin programarlo?
cómo sostener gentilezas que permitan la emergencia de un hablar allí donde crecen desiertos afectivos. Y por último, cómo constituir espacios que posibiliten el aumento de la potencia, encontrándonos con cuerpos que nos convienen, nos producen alegría y finalmente se produzca entonces un aumento de la capacidad de obrar. Muchas gracias. Invitamos, primero quiero disculparme con Gabriela por haberla presentado como representante de facultad con todas estas aclaraciones. Y bueno, invito al arquitecto Nelson Inda al uso de la palabra. Buenas tardes para todos los presentes, amigas, amigos. Antes que nada, bueno, voy a saludar a Silvana Pisano, que la tengo enfrente, amiga y directora, y me está faltando la otra gran amiga y directora que no la veo porque, por un lado, las quiero felicitar por estas jornadas, que yo no tuve demasiado tiempo participando de ellas, pero me doy cuenta por la conferencia magistral de hoy y lo que estuve escuchando ayer, que verdaderamente el relator va a tener que hacerlo muy bien para poder sacarle partido a todas las ideas que acá han surgido. Yo les agradezco también porque me permiten hablar de Montevideo e intercambiar con ustedes esos temas montevideanos. Ustedes saben que yo con Montevideo tengo una larga relación que comienza en realidad cuando participé con el GEU apoyando a Mariano Arana cuando hizo aquella patriada, aquella aventura, y que es una verdadera revolución cultural urbana a la cual todos les debemos esa acción. Luego participé en las intendencias de Tabaré Vázquez y del propio Mariano Arana, participé, por supuesto, en el Plan Territorial de Montevideo y culminé, en realidad, cuando se coordinaba la Comisión Interpartidaria Montevideo Siglo XXI. Por lo tanto, mi relación con Montevideo y con la construcción de Montevideo termina en el 2015. Lo que voy a manifestar es cosecha 2015, por lo tanto, tiene 15 años ahora de estar envasada. Puede ser que se haya enviciado o puede ser que, como en mi caso, creo que ha madurado para bien. Por lo tanto, para ser bien sintético, y como saben, soy de pocas palabras, ya comenzaré a presentar a un Montevideo funcional. El Montevideo funcional, esta presentación, es para aquellos que no lo conocen, en realidad es un módulo, un núcleo urbano que está limitado por dos hechos naturales. Al sur, el Río de la Plata, y al norte, el área rural, y actualmente el área rural y de servicios de Montevideo. Pero quien en realidad limita con esas áreas, en el caso del Río de la Plata, es la Rambla de Montevideo. No solamente la Rambla, sino sus circunstancias urbanas, que no son solamente la línea de la Rambla. Y quien limita con el área rural, hoy por hoy, es una periferia que se corresponde con aquellas áreas que de algún modo fueron áreas de construcción irregular y que en gran parte han sido regularizadas. Unas y otras que no tienen mucho que ver desde el punto de vista urbano, arquitectónico y de sus calidades espaciales, las dos se construyeron, y esto es muy importante, se construyeron con el apoyo sustantivo del Estado uruguayo. El Estado uruguayo organizado, ya sea a través de las organizaciones del Poder Ejecutivo o a través de la propia Intendencia. Esa es una realidad inconmovible. Si no, no se podrían haber creado esas dos áreas, una de las cuales aparentemente seguiría, vamos a llamarle, todo es sintético, el derecho a la naturaleza, y la otra, la que limita con el área rural, vamos a llamarle el derecho a la vivienda. Fueron dos elementos sustantivos entonces la creación
de esas áreas. Entonces, me equivoqué, disculpe. ¿Qué pasó cuando se crea, por un lado, la Rambla y los montevideanos se instalan colonizando la costa? ¿Y qué pasó cuando los montevideanos se instalan también colonizando de algún modo los espacios libres periféricos? Pasaron dos cosas importantísimas, dos migraciones internas que cambian totalmente el escenario urbano de Montevideo. La primera, de 1920 a 1980, para ponerle una dimensión, es la migración del centro, del baricentro geométrico, no del centro polifuncional, es el baricentro geométrico con una serie de barrios, La Guada, Goes, La Comercial, etcétera, etcétera, que se trasladan hacia la costa y conforman esta costa que hoy conocemos, esta Rambla y esta costa que hoy conocemos. Y luego, le pongo 1980, 2010 más o menos, hay otra migración muy importante, que es la migración también del centro geométrico hacia las periferias. Esas dos migraciones, lo que causaron, y todos estamos de acuerdo, porque es tema de discusiones académicas, es tema de discusiones periodísticas, de qué pasa con Montevideo y el área central. ¿Qué pasa con esa área central que tiene calidades indudables desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de su estructuración, desde el punto de vista inclusive de la vegetación que tiene, de los equipamientos, porque son áreas que están equipadas en el espacio urbano en un equipamiento que es lo normal, pero bien equipadas. Tienen normalmente la calzada, la acera, el cordón de la vereda. Quiere decir que lo que tiene Montevideo es una posibilidad increíble. Tiene, de algún modo, un diamante en bruto, que son no sé, yo traté de calcular, no sé si son 30 kilómetros cuadrados, si son 50 kilómetros cuadrados o 100 kilómetros cuadrados, de los 200 kilómetros cuadrados que tiene Montevideo, que están en esa situación. Es una situación increíble, es una situación en el cual parecería que está pidiendo que se encuentre su destino, como en la película, o que se encuentre, son personajes que buscan un autor. Esa es la realidad. Pero así como yo estoy mostrando este tema, es también un tema de preocupación del Estado organizado, tanto de la Intendencia como del Gobierno Central. Sin dudas, sin dudas. Yo lo he seguido en estos últimos años, que no tengo una participación directa en la construcción de Montevideo, pero he visto cómo hay programas. Bueno, esta es una serie de imágenes de lo que traje como demostración de lo que es el centro geométrico de Montevideo, que es la zona enclavada entre Arenal Grande y Ocuar. La tomé como un modo de presentar el área central. Pero el área central, en su totalidad, tiene programas muy importantes del gobierno, tiene programas muy importantes de vivienda, que ha logrado colocar vivienda para clase media en diversos puntos de ese sector que todos vemos que tenemos que de algún modo revitalizar, darle una nueva dinámica, darle una nueva valorización. También hay programas, no solamente de planta nueva, de vivienda nueva, sino que hay programas de reciclaje en toda el área, en toda el área. En este caso, les demuestro la potencialidad que tiene el área central de Montevideo. Lo que está en color rojo
son aquellas construcciones de esa área, en 6 manzanas, que estaban o vacías, o se utilizaban para depósitos, o estaban en una obsolescencia ya casi finalista. Y son 100 en 6 manzanas, 100. Por lo tanto, también tengo que aclarar que son todos datos de hace, ¿cuánto? 15 años, dije, ¿no? También, y eso lo saben muy bien quienes trabajan en el espacio público de Montevideo, lo que ha hecho el espacio público de Montevideo en los últimos años es extraordinario. Es extraordinario la cantidad de parques, de plazas, de placitas, plazoletas. Verdaderamente califican a la ciudad. Y no es porque esté Silvana acá enfrente a mí, pero es una realidad palpable. Y también es una realidad de una gran área de Montevideo. Es también una realidad palpable que Vialidad se ha preocupado por clasificar las vías de tránsito. Algunas vehiculares, otras que son peatonales. La peatonalización parece un signo de nuestro momento también, pero ¿qué pasa? Y yo se los digo casi por experiencia, por haber convivido con las vísceras del Estado, que el Estado es fenomenal para determinados programas, fenomenal, está bien organizado, pero la suma de programas de vivienda nueva, más programas de reciclajes, más programas de parquización, más programas de equipamiento vial, la suma de eso nos da la mejor ciudad, nos da la mejor relación entre el que habita y su espacio público. No la da a pesar de las calidades específicas que tiene cada una de esas actuaciones. Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí viene el tema, la pregunta. ¿Cómo hacer para que esa ciudad central de nobleza arquitectónica, equipada desde el punto de vista urbano, esa ciudad tiene más viviendas que hogares? Por lo menos cada vez que leo, cuando se toman las dimensiones cuantitativas, tiene más viviendas que hogares y también tiene recursos posibles, porque no nos olvidemos que Montevideo, que tiene alrededor de 50 millones de metros cuadrados construidos, construye 500.000 metros cuadrados. Por lo tanto, esos 500.000 metros cuadrados en algún lugar, desde el punto de vista de la planificación, se pueden ubicar. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por dónde tendríamos que transitar? A mi entender, yo creo que el área central hay que parcelarla. Hay que parcelarla en pequeñas unidades de gestión sectorizadas y autónomas, en donde se pueda planificar, construir esos sectores de ciudad en un acuerdo público-privado, público, que son en el momento que son los propietarios de los ordenamientos y de muchos espacios públicos, y lo privado en el sentido de utilizar a los propietarios y a los posibles usuarios. Es decir, armar pequeñas comunidades. El italiano tenía una palabra que creo que la anoté. A ver si la comunidad colectiva. Armar comunidades colectivas con esas características autónomas y que tengan un polígono de actuación relativamente posible de poderlo construir, reconstruir y participar en la construcción de ese polígono. Yo la única experiencia, y ya estoy terminando, la experiencia que tengo es la gestión en su momento en el barrio histórico de Colonia del Sacramento. Son 15 hectáreas, 275 padrones y es dominable. Perfectamente se puede llegar a tener una relación con los propietarios, con los usuarios,
con los instituciones del Estado que trabajan allí, etc. Por lo tanto, me parece que tenemos que transitar un camino de este tipo, un camino en el cual no pensemos en toda el área central, sino que empecemos a fraccionarla y al fraccionarla encontrar la mejor relación con aquellos que tienen aspiraciones justamente de relacionar de la mejor forma posible lo social, lo cultural y lo urbano. Para terminar, lo común para mí, y me disculpas, lo común acá lo coloco como una relación, como la relación inequívoca que tiene que existir en ese diálogo entre la comunidad que se va a apropiar de un espacio urbano y la propia arquitectura, la propia materialidad que por lo menos al ser arquitecto habla, dice. Y entonces esa relación, que es un vaivén de relación, es lo que le llamo lo común. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora van a hacer uso de la palabra los representantes del colectivo por la Rambla Sur. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rodrigo Vique, me acompaña... Sí, yo soy Laura del Giudice y estamos representando al colectivo por la Rambla Sur. Y antes que nada agradecer al colectivo por dejarnos representarlos. No es una tarea fácil, pero sí muy pasional. Y muchas gracias a Silvana por la invitación, a Beatriz también que nos ayudó en todo el proceso. Bueno, tomo la palabra un poquito. Queríamos comentarle un poco cuál fue nuestra historia, cómo nos conformamos, por qué nos conformamos, cómo nos constituimos en asamblea permanente, a la que le llamamos por la Rambla Sur. Ahora en principio vamos a mostrarles un pequeño video que hace un poco de raconto de lo que le estaba hablando yo. Quisiéramos pasarlo. Somos un grupo de ciudadanos que pensamos que tenemos que defender la ciudad, el espacio público y no dejar que esto vaya en favor de un privado. Hemos dado estos encuentros los sábados en la tarde para llegar a comunicar al resto de la ciudadanía y también a los jerarcas, a los políticos, que no estamos de acuerdo con esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo y también la Cámara de Senadores de proceder a la venta de los predios contiguos al dique Maguá para instalar una terminal marítima para conexión con Buenos Aires. Es un emprendimiento que tendría consecuencias a escala urbanística, a escala barrial y territorial, afectaría a Montevideo en su totalidad y básicamente parte de un error que es la venta del espacio público de Montevideo, nada más y nada menos que de su faja costera, de la Rambla, que es el espacio más democrático e identitario que podemos tener los montevideanos y, por qué no, también de una escala nacional. Bueno, eso eran en pocas palabras lo que nosotros nos motivó y lo que nos unió como colectivo ciudadano, de ciudadanos y ciudadanas de Montevideo y del Uruguay, para poder llevar adelante nuestra consigna, nuestro primer objetivo, que era parar la venta, anteponernos a lo que era el proyecto de ley que proponía enajenar parte de la Rambla Sur, 2 padrones más precisamente que se encuentran pegados al dique Maguá, donde todos conocemos la Plaza Argentina y la parte de Rambla Sur. En principio, esto nosotros no lo teníamos muy en cuenta porque era un proceso que ya se venía dando desde el año 2016. Nosotros nos conformamos en asamblea permanente en el año 2018, el año pasado, en el mes de agosto, perdón. O sea que no tenemos ni siquiera un año en este proceso de conformación de colectivo, pero sí nos movimos bastante rápido y bastante acertados, creo, y creemos, me parece, en las cosas que fuimos llevando a cabo y adelante. En el 2016, como pueden ver en la presentación, en realidad el Poder Ejecutivo aprueba el proyecto de la terminal fluvio-marítima para el dique Maguá
Y en el 2017 el proyecto de ley entra en Cámara de Senadores para poder ser aprobado por la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores para poder aprobar el proyecto de venta de los padrones del dique Magua, de parte del dique Magua. Claro, que en senadores se aprueba y nosotros cobramos mayor fuerza para prevenir, digamos, la aprobación final en la Cámara de Diputados. Exacto. Bueno, este proceso en realidad nuestro empieza con pequeñas reuniones vecinales donde nos empezamos a juntar y a problematizar este tema, esta temática que no estaba en agenda pública y que gracias al movimiento ciudadano que hicimos en realidad sí se puso en agenda pública, se empezó a levantar en los medios, cosa que no estaba sucediendo, era un tema que no se estaba hablando, como les decía, en el gran público, por decirlo de alguna manera. Entonces, como colectivo ciudadano, lo que nos encargamos fue justamente de ponerlo en la agenda pública y que esto se problematizara y se discutiera, como creímos conveniente. En principio nos juntamos en los primeros días de agosto, en un salón comunal de acá de Barrio Sur, convocado por Vecinos Unidos y por un grupo de arquitectos que estaban haciendo una presentación. Miro para todos lados porque en la sala vemos una cantidad de personas que participamos de esas reuniones. Al día siguiente, eso fue un viernes, el sábado, había una convocatoria por parte de un grupo de colectivo de mujeres que se llama Revolviendo la Polenta, un programa de radio que participan de una radio que se llama Radio Pedal, es una radio online que todos pueden escuchar también, que está bueno, como para poder informarnos de estos temas que a veces no están en los medios masivos de comunicación, pero que sí se levantan en otro tipo de medios. Nos reunimos ya en lo que era la Plaza Argentina, frente al dique, y ahí nos empezamos a accionar, como nos llamamos, o sea que teníamos dos instancias, una que era de discusión, que era de días de entre semana, que era bastante complejo porque todos somos personas que tenemos nuestras actividades y teníamos que llevar adelante también reuniones para poder consensuar ciertas cosas. Por otro lado, también teníamos los sábados que eran de acción, como le llamábamos, eran un lugar donde nosotros nos proponíamos determinados eventos que llevábamos adelante, como por ejemplo, llevamos música, llevamos poesía, llevamos baile de tango, hicimos diferentes tipos de actividades donde todos podíamos participar y todas podíamos participar y podíamos ocupar el lugar y demostrar que ese lugar tiene vida y que nos oponíamos a una actividad privatizadora de un espacio público de lo que no estábamos de acuerdo. Así fue que nos empezamos a mover y empezamos a hablar con diferentes tipos de actores de la sociedad civil, de la política y de los diferentes círculos de poder en realidad, para poder poner, como les decíamos, este tema en agenda pública. Sí, yo quería agregar, en realidad en la diapo anterior, aunque acá se muestra en esa cadena humana, que fue nuestra consigna de acción, fue un abrazo a los predios y una manera de custodiarlo también. Pero que también poner en valor esa unión que surgió así muy espontánea de ciudadanos, vecinos del barrio y vecinos de Montevideo y ver qué teníamos en común, porque somos un colectivo político, en el sentido de que somos ciudadanos que ejercemos nuestra ciudadanía en un espacio común, pero que nos unía básicamente la sensibilidad hacia Montevideo, hacia la costa, el amor a la Rambla y a defender ese espacio que era patrimonial. Acá tenemos al presidente y nos parecía de inicio una locura pensar en vender parte de nuestro patrimonio y la Rambla nada menos. En ese sentido, que era muy enriquecedor este grupo de personas, de ciudadanos, con esta pasión que, como decía Rodrigo, transmitíamos los sábados en reuniones que hacíamos en la plaza y después en asambleas permanentes que se hacían cada semana o cada 15 días, que tenían carácter resolutivo y que era ahí en nuestro ámbito de definir acciones, de ver por dónde íbamos y que siempre tratamos, y creo que hasta el día de hoy seguimos así, resolviendo de manera consensuada, con lo cual no levantamos la mano para votar, tratamos de hacer ese esfuerzo de llegar al consenso.
Y bueno, y así empezaron los primeros pasos. Éramos muy conscientes que solo los vecinos no podíamos. Necesitábamos la adhesión de tanto de partidos y mesas políticas como de organizaciones. Y no los voy a aburrir porque ahí están todas, o casi todas, pero fue muy importante, incluyendo acá la Intendencia, y Silvana fue una de las personas que primero contactamos. Y bueno, así seguimos. Ahí un poquito le mostramos cómo era esta doble actuación que teníamos en la plaza, generando millones de actividades y eventos, también para demostrar que la plaza se usaba y el espacio era requerido por la ciudadanía, y en las asambleas de todo tipo y por todo Montevideo. Sí. Quería resaltar un poquito también la forma en la que nos organizamos como colectivo ciudadano de gente totalmente desconocida, entre muchos. Fuimos capaces de organizarnos de una manera para poder trabajar organizadamente, por ejemplo, en diferentes comisiones. Teníamos una comisión que se llamaba Eventos, que se encargaba de planificar todo lo que eran las acciones que tomábamos los sábados en el dique. Había una comisión de diálogo que se encargaba de participar de los diálogos justamente con los diferentes actores a los que íbamos a convocar, a interpelar y a conversar con ellos para poder obtener una respuesta sobre el tema. También había una comisión que se llamaba Comunicación y que se encargaba de producir los contenidos para poder generar la difusión. Generamos contenidos de mucha calidad como para poder hacerlo llegar a mayor cantidad de gente. También estaba la comisión de proyectos que se encargaba como más o menos de trabajar y de intentar pensar el lugar y con otras propuestas. En principio, creo que, no sé si quedó bien claro, capaz que lo que era la idea del proyecto. Era un proyecto que implicaba una terminal. Yo lo saqué rápido a la diapo para que no les quede la imagen, porque puede herir sensibilidades. Bueno, en principio era una terminal fluvial-marítima donde se le anexaba un hotel 5 estrellas y un shopping, ¿tá? Lo que nosotros intentamos justamente fue problematizar esa actividad privatizadora del espacio en oposición a lo que es un espacio público, como lo consideramos ese lugar, que en este momento se encuentra cerrado al acceso, pero que de todas maneras seguimos pensando cómo podemos hacerlo cada vez más inclusivo, participativo para todos y todas. Así como nos organizamos, fuimos capaces también de mantenernos en el tiempo y llegar a concretar nuestro primer objetivo, que era justamente parar esa venta. Luego de haber recorrido las diferentes instancias que ya le comentó Laura, logramos justamente que la mesa política del Frente Amplio, que en este caso era la que se tomaba la gran decisión de si se aprobaba en diputados o no este proyecto de ley para vender los predios, dijo que no, y ahí fue cuando tuvimos nuestro primer objetivo cumplido, que fue parar la venta en realidad, y de alguna manera esta oposición que se genera entre lo público y justamente esta actividad que era privatizadora del espacio. Sí, siguiendo, perdón. Con eso era que nos planteábamos reflexiones y preguntas en cuanto al proyecto, porque también a la interna nos preguntábamos si solo nos oponíamos a la venta, si era posible una concesión. Y en realidad creo que estábamos claros en que la venta no era viable, pero la concesión para este proyecto que tratamos de comentar muy rápidamente, tampoco porque era privatizar el espacio público, que nos hubiéramos de cualquier manera, si fuera una concesión, seguido trabajando y oponiendo a este tipo de proyecto que privatiza el espacio público. Entonces, cuando salen a los medios estas falsas dicotomías, como marcábamos ahí, de si se queda todo como está o la opción es hacer un puerto fluvial, nos disparó mucho empezar a pensar qué queremos nosotros para ese espacio desde un lugar de mantener su carácter público, su esencia. Entonces, también algunos comentarios a veces no muy felices que nos enteramos en la prensa y que todos los vivimos, también nos siguió generando esto de decir, bueno, paramos la venta, pero ¿qué queremos? Vamos a proyectar el puerto Mauá, el predio Mauá que queremos. Y bueno, y ahí empezamos como les decía, a tener actividades cada sábado, y entre esas actividades, bueno, ahí se ve un poquito, siempre también hubo una junta de firmas importantes para avalar todas estas cartas,
También empezamos, a realizar esta jornada, que fue un plenario abierto, que convocamos a modo de consulta pública, que creo que es un mecanismo que de a poco se va metiendo, capaz que en las políticas que nos competen a todos en áreas públicas, pero la hicimos creo que de una manera yo la llamo lúdico-creativa, y generamos formularios para que todos los vecinos que se acercaron y que fueron invitados vía Facebook, vía correo, pudieran participar y dejarnos ver, no solo a los que teníamos las ideas en las asambleas, sino a todos los vecinos qué querían en ese espacio. Y bueno, y manejarnos mucho con conceptos, primero, sin darle ningún tipo de formalidad o formalización, a lo que son los predios, pero sí ideas y conceptos, ¿no? Ahí tenían algunas cositas que se veían del espacio. Ahí ven cómo estábamos generando nuestro... Y bueno, ahí fue también hasta que se llegó a la 90 y un hito para el colectivo. Y bueno, ¿cómo seguimos, no? Después que se paró esto, después que recopilamos toda esa información, que la tenemos sistematizada, que creemos que es un buen ejemplo de consulta pública y que esperamos que sirva y que se siga en esos términos. El primer objetivo fue cumplido y nos abrió la puerta para otras reflexiones. Exactamente. Una vez que concretamos el primer objetivo, que era la 90, como ya se dijo, en realidad nos empezamos a proyectar otras cosas y así fue que instalamos una serie de principios también que queríamos mostrarles para el lugar. Creemos, y esto también ya se ha manejado en este espacio, que hay una serie de principios para los espacios públicos que deberían de por lo menos garantizar, la extensión, la libre circulación, el acceso y el disfrute de los usos públicos sin apropiación para el uso privado, que garantice la inclusión social, intergeneracional, de género y la accesibilidad, que los usos sean compatibles con las normativas de ordenamiento territorial vigentes para el área, que preserve el paisaje y el disfrute del horizonte ribereño, que favorezca la identidad costera de Montevideo. Estos principios de alguna manera reflejan lo que nosotros como colectivo pretendemos no solo para ese espacio público, sino para cada espacio público de Montevideo y del país, capaz. Creemos que la oposición que justamente se generó en el principio de nuestra formación fue con esto, con el tema de la privatización de un espacio que debería de garantizar estos principios y con lo que no creíamos que garantizaba el proyecto inicial de la terminal fluvio-marítima al vender espacio público a un privado y que además podía llegar a sentar un antecedente para la venta de otros posibles espacios públicos. Y como más de una vez se nos cuestionó, por ejemplo, tenemos 18, 20, no sé cuántos kilómetros de Rambla que nos hacen 3 cuadras. En realidad esto es un antecedente para que esos 18, 20, vamos a saber cuántos kilómetros de Rambla que tenemos, por suerte, puedan seguirse vendiendo. Una cosita más, que no nos queda mucho tiempo. ¿En qué estamos? Hablábamos con Rodrigo. Ahora mismo se está preparando un convenio. Los padrones son de propiedad del Ministerio de Energía y se está preparando un convenio para trabajar en conjunto con la Facultad de Arquitectura y hacer un concurso, un llamado de ideas, lo cual nos parece que es una buena idea y que hemos tenido ya contacto con ambas partes y sabemos que tienen la permeabilidad y la sensibilidad para dejarnos participar y tomar todo este trabajo que venimos haciendo desde hace 8 meses. Porque bueno, creo que es lo que representa un poco ponerlo sobre la mesa, lo que nos representó a nosotros como colectivo y ahora pretendemos que se mantenga en este convenio. Nos queda esto, nos queda seguir siendo parte y nos queda la voluntad de seguir participando en el colectivo, capaz que cambiando ahora un poco los objetivos, ya con el primer objetivo cumplido, pero sí, como decía Rodrigo, tratando de entender esto que estamos hablando, estos principios que presentamos hoy nosotros desde una acción, pero que estuvieron repitiéndose en estos 3 días
Y bueno, y ojalá, como decía Rodrigo, que se siente un precedente para otros espacios y para otros colectivos que necesiten llevar su voz a los políticos y a las partes. Por último, o casi último, nos damos cuenta que no somos nada originales. Perdón, falta una. Ahí. Ya en 1907, capaz que los historiadores lo tienen más claro que yo, pero ya había habido una pequeña disputa o capaz que competencia entre esos usos, y ya en 1907 el criterio que ganó para esa remodelación de la Rambla o esa creación de la Rambla fue un paseo público ajardinado. Esto fue en 1907, no queremos perderlo en 1919, y los dejo con un pequeño video y un poco de música que nos acompañó en estos sábados en la Rambla. Muchas gracias. Perdón, lo que veían a lo último es la cadena humana que nosotros decidimos tomar como símbolo de nuestra lucha. Cada sábado a las 5 de la tarde, una hora simbólica también, nos hacíamos una cadena humana en la que todos nos uníamos y resistíamos la venta del lugar. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rodrigo y a Laura, y bueno, vamos a dar la palabra a Adriana. Bueno, me toca bien difícil, después de toda esta emoción, ¿no? Seguir con esto. Ya empezaba a debatir. Bueno, vamos más rapidito. En realidad es para... En realidad, de repente lo que voy a contar muy brevemente, espero, es un contexto más desde el punto de vista tal vez antropológico de por qué esta cuestión de lo público, lo privado y lo común en la construcción del territorio es sumamente importante, ¿no? Y como decía hoy Gabriela, perdón, es tan fuerte el quiebre desde el punto de vista antropológico, la forma en que gestionamos nuestro territorio a partir de que lo privado empieza a ser más fuerte en nuestras vidas, y tantas han sido históricamente las resistencias, ¿no? a resignarnos a que solo lo privado sea lo que marca nuestra relación con el territorio, ¿no? Entonces, en realidad, muy rápidamente, pero tengo que hacer la antropóloga, no tengo más remedio, pero bueno, si nosotros consideramos que en realidad como el Homo sapiens tiene 300.000 años y los homínidos se piensa entre 1 millón y 3 millones en la Tierra, y pensamos que la propiedad privada, como la conocemos hoy en día, y bueno, tiene solo 200 años, ¿no? Es realmente no asombroso que desde el punto de vista humano nosotros tratemos de organizarnos, autoorganizarnos, busquemos lo común y tratemos de encontrar en nuestra relación con el territorio otras razones y otros estímulos que no sean solo el económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una aldea neurálgica
en Cerdeña, una isla italiana, Barumini, y esta construcción fue en realidad hecha sobre todo para defender lo más importante en ese momento, que era el agua, ¿no? Son construcciones que ustedes las ven ahí y que lo que rodean son pozos de agua, ¿no? Entonces, cada comunidad establecía con su propio territorio relaciones que no tenían al centro solo la sobrevivencia, sino que tenían al centro mundos simbólicos donde colocarse, explicaciones, ¿no? Se necesitaba comprender lo que estaba a su alrededor, pero también tener una relación armoniosa con todo lo que estaba alrededor. No existía, incluso en algunos lugares, la noción de propiedad de las cosas, de los animales, de la naturaleza, ¿no? Convivíamos, estábamos todos en este mundo y tratábamos de tener esas relaciones que decía hoy Gabriela con los otros seres vivos y con la naturaleza lo más armoniosamente posible. Estamos volviendo, hoy en día se discute del antropoceno, hoy en día no discutimos si el hombre tiene que estar al centro de la reflexión sobre el uso de los bienes comunes naturales, ¿no? Y lo mismo en alguna medida vamos a ver qué está pasando en lo urbano. Entonces, solo para decir que en realidad esto que nosotros hoy en día vemos como lo más común ha sido un proceso muy largo, ¿no? de antropización, urbanización de la tierra, crecimiento demográfico, transformación del hombre, y siempre ha llevado a negociaciones. Por ejemplo, nosotros pensamos que la ciudad, ¿no? No somos más nómades, vivimos en la ciudad, esto pasó de un día para el otro. Sin embargo, siempre fue en momentos en que se cruzaban umbrales críticos, ¿no? En momentos como, por ejemplo, en Cataluyucu, que es una de las primeras ciudades descubiertas con esta forma en Turquía, pero que en realidad respondían a asociaciones de tribus que se encontraban para intercambiar y que luego, poco a poco, fueron estableciéndose en los territorios, ¿no? El concepto de propiedad privada acá tampoco está, era compartir un bien, compartir el agua, compartir los recursos de esos territorios. Y en todos esos años, en todos esos siglos, una de las claves fue la resistencia a las formas de organización social jerárquicas. Otra cosa que a nosotros a veces nos parece, bueno, pero esto de la autoorganización, somos unos anárquicos, ¿por qué? No responder, reconocer las formas jerárquicas que nos dimos, este pacto social, ¿no? Del cual hablaba Rousseau, en esta democracia, en este Estado contemporáneo. ¿Por qué? Bueno, en realidad en el mismo ser humano está también esta forma de resistencia. Pierre Clastres, que es un antropólogo que estudia la anarquía salvaje en los 70, en tribus en el Amazonia en los 70, no estoy hablando, ¿no? de los 6.000 o 10.000 o 12.000 años, sino formas que hasta el día de hoy llegan con ese tipo de resistencia porque consideran que vivir sin Estado, sin ley y sin un rey, y vivir en armonía y tener relaciones de calidad, ¿no? y con la naturaleza es algo que no quieren abandonar. Incluso Pierre Clastres nos habla de tribus que apenas el capo empezaba a tener un poco más de protagonismo, lo ridiculizaban, lo aislaban. Entonces hay formas en realidad que no son espontáneas. El materialismo histórico al cual muchos estamos afeccionados en realidad también nos cuenta una parte de la historia, ¿no? La que las ciudades y las formas de organización fueron creciendo por la acumulación, por el pasaje a la agricultura, de allí se crearon los estados y toda una serie de estructuras democráticas, ¿no? Y estructuras para organizar esas comunidades que iban creciendo, pero en realidad si vamos a verlas más también en profundidad, vemos que, por ejemplo, en el nacimiento de la democracia estaba esa idea de socializar las decisiones, ¿no? Entonces, más grandes eran las poblaciones, más necesitaban lugares de socialización, actividades de participación, de deliberación. Sabemos que la democracia griega hoy en día no es vista como la democracia universal, pero bueno, esos fueron los principios. Hay otra cuestión que me parece sumamente interesante, que es en realidad que estas transformaciones graduales que podían llevar a formas más armónicas de convivencia, ¿no? y de formas de autoorganizarnos, fueron interrumpidas justamente todavía antes de la propiedad privada por la intensificación de la agricultura, ¿no? por la artificialización de los paisajes. Por ejemplo, Manuel de Landa en su libro de 1000 años de historia no lineal nos cuenta cómo el nacimiento real de la Europa fue en el siglo XI, ¿no? y fue por la intensificación, por la tecnología que llevó a que la agricultura fuera mucho más eficiente. Y eso fue sustituir ecosistemas naturales por grandes plantaciones, por ejemplo, de grano.
¿no? Y monocultivos. Hoy lo podemos leer como monocultivos. En esa época todavía no se hablaba de ese tipo de cosas. Y trajo la intensificación, la avaricia, la codicia, ¿no? Las ganas de acumular, ¿no? De acumular poder, de acumular dinero, trajo estos grandes adebacles como lo fueron la peste, como lo fueron, ¿no? Los desastres ambientales en esa época y todo, como decía también alguien hoy, seguro Giuseppe, porque en Italia está muy claro ese tema, también todo esto justificado a nivel religioso y espiritual, porque todavía en esa época lo económico no era solo lo dominante, todavía se necesitaban explicaciones simbólicas, religiosas y demás. Y nosotros en América Latina, por otro lado, con las varias, tampoco tuvimos un desarrollo de los grupos amazónicos indígenas se escondieron dentro, pero fuera de eso, en lo que fue la conquista de América, y también eso nos lo demuestran mucho los estudios postcolonialistas, no tuvimos la capacidad o no se nos dejó transformar nuestras formas de organización naturalmente, ¿no? Sino que fuimos brutalmente, digamos, invadidos y todas las formas de organización que teníamos en nuestro territorio fueron desplazadas o aniquiladas. Y eso, la llegada del sistema moderno, contemporáneo que tenemos hoy, que es la democracia, no fue tampoco una llegada natural, ¿no? Sino que cuando las crisis de las monarquías europeas empiezan a mostrar un declive, las revoluciones, las independencias latinoamericanas, en realidad lo que hacen es sustituir a las monarquías por las oligarquías locales. Por lo tanto, tampoco en esa ocasión, y lo hacen sobre todo por una gran revolución de los esclavos y de los indígenas. O sea, siempre hay ese juego de resistencia, ¿no? Y de dominación. Y en ese caso, bueno, Amartya Sen nos dice que el sistema democrático moderno fue creado en el 800, ¿no? Es un sistema político, pero ha tenido gran difusión porque en otros lugares del mundo existía ya previamente esos sistemas de organización deliberativos. Es decir, entre la monarquía que me esclaviza y una democracia basada en principios de libertad e igualdad, prefiero la democracia, pero eso no significa que no haya continuado la expropiación de recursos, el extractivismo, la acumulación del capital, porque el capitalismo no nace solo en la revolución industrial, que es esta a la que llegamos. Pero bueno, en realidad aquí claramente hay y para el urbanismo este es un momento fundamental. Este es el quiebre, ¿no? El quiebre en el que la ciudad, como dice también David Harvey, es el lugar más, es el lugar de acumulación de los capitales y en el que nace este desarrollo urbano. Como les digo, siempre las formas colaborativas estaban ahí tratando de pelear por salir, están los utópicos, hay otras propuestas que no eran las del desarrollo de la ciudad industrial como la conocemos hoy. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones los planes directores, el soñamiento, el reglamento de construcción son los que prevalecen sobre estas otras propuestas que consideraban otros aspectos más humanos, los ecosistemas, ¿no? Las identidades culturales locales, no esa máquina perfecta que era la ciudad, como después en la época de Le Corbusier llega a su máximo, digamos, expresión, ¿no? Una máquina que podía fríamente ser calculada. Hoy en día el desafío es que, lo que ya decía Lefebvre en los 70, este derecho a la ciudad que él reclamaba tanto, el desafío para nosotros hoy en día es que la ciudad está tomando dimensiones gigantescas. Están las megaregiones, están los corredores urbanos, están las ciudades-región. Tenemos lugares en los que hay 120 millones de habitantes, en los que están previstos que haya 40, 60, no muy lejos, acá en Brasil era uno de los corredores previstos, en los que se acumula aún el capital y en los que, como dice también Neil Brenner, en realidad esto significa no solo un mal para la ciudad, sino también para las áreas rurales, porque se expulsa a la gente de las áreas rurales para poder hacer desarrollos que para nada necesitan comunidades, ¿no? Son desarrollos de gran escala y son desarrollos que en realidad van sobre todo hacia ese uso, ¿no? De la tierra, una explotación de la tierra, no un desarrollo armonioso. Bueno, esto nos lleva también a que hay minorías que cada vez se ven mayormente descontentas con este tipo de desarrollo. Entonces estamos siempre en la historia de la humanidad con esta cuestión de resistencia, ¿no? Y dominación. Y la democracia representativa está en estos momentos a nivel internacional. Cuando digo estos momentos, digo en los últimos, en realidad la última mitad del siglo, ¿no? Pero están del siglo pasado, están en un momento de grande crisis democrática, ¿no?
Y hay sí también varios movimientos que inician a usar en los años 2000, sobre todo este concepto de Pierre Dardot y Laval de bienes comunes y de Elinor Ostrom, como nos contaba hoy Giuseppe, ¿no? Y además de eso, entienden que para llegar a tener esos bienes comunes tenemos que tratar de crear nuevos sistemas de gobernanza, ¿no? Entonces, Legal nos dice, la gobernanza no es el gobierno, la gobernanza es una acción, ¿no? Es una acción política y social. Podemos inventar nosotros mismos también formas de gobierno que representen mejor esa necesidad y esa búsqueda de solidaridad, ¿no? Y no de individualismo exacerbado, que como nos decía Graciela, que me gustó mucho, ¿no? Tiene efectos negativos reales sobre los individuos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reinventar el estado de bienestar en nuestros tiempos? En realidad, cuando se habla de participación, se tiene que hablar de momentos habilitantes, o sea, construir espacios y formas, como nos cuentan los compañeros de la Rambla Sur, ¿no? Formas en las que todos nos vayamos informando, todos nos vayamos aprendiendo colectivamente. Se crea esta inteligencia colectiva a través de distintas metodologías y demás, sin perder nunca esa visión social y política de qué es lo que queremos hacer en ese lugar, ¿no? Eso es lo más importante. La participación no es un procedimiento, ¿no? No es algo que le pongo o no le pongo un plan, ¿no? Porque se lo tengo que poner, porque la planificación en realidad ha avanzado mucho, ¿no? Desde el punto de vista de la cura por los ecosistemas, la cura por introducir temas culturales y sociales, pero tiene que ser también un instrumento de gobernanza, ¿no? De gobierno, de decisión colectiva y reforzar esos grupos colectivos. En el urbanismo, por eso, estamos mal, pero a veces no estamos tan mal. Tenemos también corrientes que han abogado mucho a esta escala humana de la planificación, ¿no? Y sobre todo mujeres, a mí me gusta citarlas, pero bueno, la Jacobs a Susan Feinstein, ¿no? Susan Feinstein habla mucho de la justicia social también, ¿no? No es esto de que yo voy a un barrio, escucho a la gente y hago todo lo que la gente me dice, no. Si yo creo el ambiente donde discutir sobre estos temas, estoy discutiendo sobre la justicia social, la justicia redistributiva, lo que en ese lugar tiene que estar, qué valores tengo que construir allí o no, ¿no? Y la planificación es un momento que puede hacer esto. Muy rápidamente, en América Latina en un momento fuimos precursores, un poco por necesidad, pero los presupuestos participativos, como dicen Allegretti y Saint-Omer, en realidad cuando nacen en América Latina nacen para abrir la máquina que luego de la dictadura, la máquina político-administrativa que luego de la dictadura había quedado muy corrupta, abrirla y empezar a enterarnos, bueno, a dónde van esos fondos públicos, qué se puede hacer con esos fondos públicos. En algunos lugares del mundo los presupuestos participativos ya no se hacen por votación, sino que están al interno de procesos más largos donde se piensa realmente esta es la prioridad para este barrio, se comparten, no compiten, colaboran en estos momentos en el desarrollo de los barrios. Lo mismo desde el punto de vista ambiental, las agendas 21 locales. Cuando se crea, ¿no? en Río de Janeiro el Summit y se entienden los problemas de las próximas generaciones, se dice, bueno, esto nos tenemos que hacer grupos locales. Entonces se arman grupos locales en distintos lugares del mundo y se discute sobre las cuestiones principales, la deforestación, la desertificación, el desarrollo sostenible para esos territorios. Al día de hoy, esta es una foto que a mí me gusta mucho, que la uso bastante. Este es el grupo de aventura urbana en Torín, pero están haciendo un contrato de río con las comunidades. Todos los municipios que viven a lo largo de ese río están ahí discutiendo. Todas las personas interesadas al tema del agua del río están ahí discutiendo. Esto es mortal. Te avisa. Es mi despertador. Y lo mismo con las comisiones de cuenca y lo mismo con las comisiones de áreas protegidas. Por decirles, es una preocupación organizarse, autoorganizarse y participar, y estamos teniendo los instrumentos para hacerlo. Y nos los estamos creando desde las administraciones, desde la academia, desde la sociedad civil. Y pueden ser coloridos, pueden ser maquetas, pueden ser grandes, pueden ser comunicativos, ¿no? Solo otros dos ejemplos, las grandes obras infraestructuras de la Comisión del Debat Public en Francia. Francia tiene un Estado como el nuestro, que garantiza a los ciudadanos, ¿no? Muy garantista, digamos, pero sobre las obras públicas entiende y dice, bueno, vamos a dar la palabra a los ciudadanos en estos temas de las obras públicas, porque estos son proyectos, ¿no? que afectan la vida de las personas, el medio ambiente, en un alto nivel. Entonces, cada vez que se hace una obra pública, se hace este debat public, se pone en discusión, y lo más interesante de esto es que el privado tiene que aceptarlo
y tiene que aceptar, tiene que explicar, tiene que mostrar sus medidas y tiene que aceptar cambiar la obra si finalmente la colectividad no está de acuerdo o si se demuestra que en general, como se abre un espacio habilitante, se puede intercambiar sobre argumentos, ¿no? Entonces, si se demuestra que realmente lo que se va a hacer ahí no es bueno para esa comunidad. Lo mismo en la dársena que Borrell en Módena, o sea, hay una infinidad. El pasante de Boloña, un pasante de obra pública que estuvo trancado por 10 años porque ninguno de los municipios que estaban alrededor quería que pasara por abajo de su casa, el NIMBY, ¿no? Se abrió un proceso participativo y terminó siendo un proyecto paisajístico de recuperación urbana que mejoró. Bueno, si está Rosana, mejoró ampliamente toda la zona, realmente con infraestructuras que sirvieron después para las poblaciones. No costó más, costó 10 años de trancada el no dialogar sobre estos temas. Y por último, los community plans en Estados Unidos antigentrificación, algo que a mí me interesa muchísimo, que son los laboratorios urbanos y ciudadanos. Esto es Milano, estos son áreas vacías en el centro de Milano, y junto a los ciudadanos y a lo que sería la Dirección Nacional de Vivienda del país, identificaron 10 casas y hicieron un bando para el uso de esas grandes inmuebles. Lo mismo Chabela de Birken en Guadalajara. Están cada vez más ahí este tipo de laboratorios urbanos y lugares donde se abre realmente a la discusión con las distintas comunidades que van llenando de narraciones, van llenando de particularidades, de diversidades, ¿no? Lo decías tú, van llenando de diversidades lo que es la planificación urbana y territorial. Y que terminan de todos modos en planes urbanos y territoriales, pero con formas también de cogestión, autogestión, de todo ese tipo de cuestiones. Así que nada más que eso, y eso algunos me lo preguntaban, pero bueno, todas las disciplinas están hoy en día trabajando en esto de la planificación colaborativa. No nos tenemos que olvidar de aprender con y de las comunidades, colaborar y elaborar proyectos de planes con propuestas colectivas, elaborar mensajes culturales, en realidad es coelaborar, ¿no? Seguir, apoyar los mensajes culturales y negociar con grandes poderes y macrosistemas también, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Pensamos que nuestro pequeñito, como decía Giuseppe en el asilo Filangeri, hacemos tantas cosas todo el tiempo y a veces cuando nos vamos a acordar no instituimos nada, ¿no? Y cambia la administración y todo se borra. Entonces, esta cuestión de la democracia participativa y deliberativa tiene que darse más instrumentos, tiene más normativa y seguir para adelante. Eso. Bueno, estamos, como siempre, un poco cortos de tiempo, pero sería interesante. Podemos tener poco margen. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, que en lo posible sea breve, para poder escuchar a más gente, abrimos el espacio de debate. El comentarista quiere hacer un comentario. Sí, hola. ¿Cómo es? Hola. No, cuando terminó el colectivo Rambla Sur, yo querría complementar lo que ustedes dijeron rápidamente, en 2 niveles. Uno, los criterios generales con que actúa la Comisión de Patrimonio, para que quede claro para todos. Y segundo, los criterios con los cuales la Comisión de Patrimonio actuó o no actuó, porque la verdad que no actuó, en el caso de la compañía de gas. El criterio que utiliza la Comisión de Patrimonio es que el patrimonio cultural es selectivo. La sociedad elige qué es lo que va a valorizar para la próxima generación. Eso no es todo, sino que es selectivo. Segundo, ¿dónde se apoya el patrimonio cultural? ¿Cuáles son los 3 puntos de apoyo? Uno es el conocimiento, que lo dan las universidades, que lo da la academia. Como decía Ardoy, Jorge Enrique Ardoy, si no hay conocimiento, no hay valor. Y si no hay valor, no hay mantenimiento. Quiere decir que el conocimiento es fundamental para el patrimonio cultural, para manejar el patrimonio cultural. El segundo punto es que quien le da recursos al patrimonio que es de todos es el Estado organizado. Pero ni el Estado organizado ni la academia son los propietarios del patrimonio. No son los propietarios. La Comisión de Patrimonio no es la propietaria del patrimonio cultural. El propietario del patrimonio cultural es el tercer elemento, que es la sociedad. Es la sociedad la que traspasa
las calidades que provienen de las generaciones pasadas se las pasa a la siguiente generación. Por lo tanto, ustedes actuaron como propietarios culturales del bien, y los felicito, actuaron como propietarios del bien. En este caso en el caso de la Rambla Sur. ¿Cuál es la participación de la comisión? Y rápidamente también lo voy a decir. La participación de la comisión, en realidad, hay una tan mala información del Poder Ejecutivo, porque cuando se presenta una empresa para esta ley de no sé cuánto, gana una empresa, esa empresa que gana y que se declara que es de interés, después hay que hacer un llamado a licitación con ese tema. Ese llamado a licitación nunca llegó a la comisión, nunca, porque la comisión es la que tenía que poner cuáles son los elementos que había que mantener en el caso de un llamado a licitación. ¿Cuáles eran los elementos que había que mantener en ese lugar? Y si yo les pregunto así rápidamente, ¿por qué es patrimonio histórico el dique seco y la compañía de gas? Son patrimonio histórico porque representan una parte importantísima de la historia del Uruguay. Y esa parte importantísima de la historia energética del Uruguay está representada por algunos elementos que son insustituibles. Todo lo que son las carboneras, así las lleven a Canelones, exactamente igual, no tienen representación histórica. El reloj, que era lo que daba la hora para todo el barrio sur del momento, por más que se lleve a otro lugar, no tiene representación histórica. Entonces, cuando le llegase a la comisión... Pero andar redondeando porque si no, no nos da tiempo para que nadie hable. Pero quería aclarar estos elementos. Es que yo creo que es importantísimo y nos merecemos más debate sobre esto, pero por lo tanto, queremos escuchar también al proyecto que tenía López Mena, ese proyecto no para nada cumplía con los elementos históricos del lugar. Gracias. Ya pidieron la palabra. No sé si... No, pará. Buenas tardes. Primero, creo que no hay por qué fingir demencia y podemos claramente ver en las ponencias de hoy, de esta mesa, quién tiene un compromiso real con el tema que nos convocaba y quién no. Eso es lo primero que quiero decir. Y no es coincidencia entonces que me dirija ahora en relación al director de la Comisión de Patrimonio. En realidad, la Comisión de Patrimonio no se expidió y eso es una ausencia. Digamos, hay formas de estar presentes que puede ser la omisión. No nos parece que sea este el ámbito para discutirlo, para plantearlo, para venir tarde. Hubo mucha gente que estuvo tarde en esto y me parece que no es el ámbito para plantearlo, para hacer un mea culpa o para restar importancia o para relativizar. Creo que hubo ámbitos anteriormente. Creo que la designación del director de la Comisión de Patrimonio es una designación directa desde el Poder Ejecutivo. Este proyecto del dique Mauá para el predio Mauá era un proyecto declarado de interés por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, la Comisión de Patrimonio y su director podían actuar de forma, digamos, operando en favor del Poder Ejecutivo. De manera que la defensa en este momento me parece verdaderamente vergonzosa, como me parece vergonzosa la actuación anterior de la Comisión. Como decían Rodrigo y Laura por la Rambla Sur, el antecedente de la venta del predio Mauá era nefasto a nivel de lo que podría ser la jurisprudencia respecto al tratamiento del patrimonio público y de la costa. Así como vendíamos ahora el predio Mauá, luego podía ser Punta Carretas u otros lugares muy apetecibles. De modo que luchar por esto era muy importante, que el antecedente podía ser muy peligroso y que vale la pena seguir luchando, básicamente, porque podemos seguir extendiéndonos, pero no quiero hacer monopolio del uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Sí. Bueno, se puso bravo. Yo voy a hacer una pregunta
que en realidad no sé hasta dónde podamos comentar acá, pero ante la incipiente decisión hablaron ayer sobre el puerto de Chino, y ahora me voy a referir al tren de UPM que va a atravesar la ciudad. Entonces, bueno, estamos ahora hablando tanto de aquel espacio público y la plaza y nos van a cortar la ciudad en dos. Y cuando vayamos caminando por la calle Agraciada rumbo al centro comercial del Paso, va a haber una gran muralla. Eso es lo que yo entiendo, porque no tenemos maqueta, no tenemos nada. En realidad, como recién dijo Ramiro, también parece como que es un verticalazo al cual espero no llegar tarde. Digamos, no se lo pongo sobre la mesa porque no sabía si hacerlo o no, pero me preocupa y creo que estamos en un momento muy importante y hablamos de espacios públicos y si lo habrán, la vía del tren está completamente ocupada, primero antes de levantar las vías para ver qué sacar gente. Bueno, nada, lo dejo por aquí. Creo que en este panel no te vamos a poder dar respuestas, levantamos la inquietud y bueno, y queda acá colocada, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, por acá. ¿Comentario? Sí, cortito. Bueno, qué bueno que se haya hablado ahora en esta última parte acerca del patrimonio, ¿no? Que se había nombrado poco hasta ahora, ¿no? Como ciudadano, ¿no? me preocupa la importancia que se le está dando sobre todo al patrimonio arquitectónico de Montevideo, ¿no? Entendiendo los edificios que lo conforman, ¿no? Como las piedras fundamentales de alguna forma de nuestro espacio urbano, también elemento de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hace falta poner este tema de patrimonio de Montevideo sobre la mesa, de patrimonio arquitectónico, a fin de revisar los conceptos de valoración, los criterios de valoración, ¿no? Para poder contemplar de alguna forma un universo mucho más amplio de edificios, de inmuebles, que integran nuestro patrimonio arquitectónico, pero que aún no han sido reconocidos como tal. Y está sucediendo un fenómeno bastante importante, de un proceso sustitutivo bastante fuerte y marcado en todo lo que es centro, algunas áreas del cordón, donde empezó a operar, o sea, donde se empezaron a desarrollar proyectos bajo la ley de vivienda de interés, que está bárbaro porque permite regenerar, redensificar ciertas áreas de la ciudad, pero no se acompañó de políticas o revisiones en cuanto a lo que es patrimonio, sí, o sea, son áreas, bueno, exceptuando Barrio Sur, son áreas que no cuentan con comisiones especiales, etcétera, y la mayoría de los padrones están en régimen común, no están ahí para ser demolidos, y hay obras de inmenso valor para la sociedad, para todos, que me parece que valdría la pena echarles un ojo, hacer inventario, que no es algo que insuma tanto trabajo, pero sí me parece que es un trabajo que hay que hacer y también incluir a la ciudadanía, ¿no? Para que apartarnos un poco de los criterios técnicos tan exclusivos que históricamente fueron restringieron bastante el concepto de patrimonio, ¿no? Abrirnos un poco más a la idea, a la percepción que tiene la ciudadanía de lo que es patrimonio y de lo que vale la pena conservar y bueno, legar a las generaciones venideras. Muchas gracias. Bueno. A ver, por allá, Lilian. La última pregunta, si damos. En realidad quería hacer una reflexión a partir de la experiencia de la Rambla Sur, porque la Rambla de Montevideo tiene enorme cantidad de espacios, sobre todo en el Parque Rodó, concesionados a privados, que no están y forman parte de la agenda pública, de los criterios que este colectivo de la Rambla Sur generó para la gestión de espacios públicos. Y me parece que eso abre un desafío al desarrollo de Montevideo, y para pensar la Rambla como un espacio público no podemos fingir demencia, que hay espacios privados en la Rambla que son de propiedad pública, pero que pagamos para usarlos.
¿no? Todos los clubes de pesca, vamos ahí, se hacen cumpleaños o se hacen fiestas o vamos a comer y tenemos que pagar. Y me parece que en realidad estos criterios que elaboró este colectivo deberían ser ejes de un debate muchísimo más amplio en la ciudad. Bueno, no sé si alguno de los panelistas, acá hay varios comentarios, quiere dar respuesta a alguno de estos comentarios. Yo solo como una pequeña reflexión y un poco a título personal, profesional. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Sí? Y después de la presentación de Adriana, capaz que lo que queda es el próximo paso pensando en nuestras políticas. Y nosotros nos generamos y nos formamos de manera, digamos, nuestra acción fue una reacción hacia algo que sentíamos como un atropello. Y creo, incluso por los últimos ejemplos que mostrabas de Francia, de Italia, que creo que la participación no tiene que ser reactiva, tiene que ser desde otro lugar. Lo que comentaba el compañero, lo que comentó Ramiro, no pueden las instituciones ir por detrás de un colectivo que en este caso venimos a contarles una experiencia, nosotros consideramos muy positiva, pero que muchas pueden haber quedado en el camino. Y capaz que la reflexión es esa, a nivel político, de normativa, ya nuestro ordenamiento territorial sí prevé algunas herramientas y estrategias, pero estamos viendo que de repente no son suficientes si tenemos que generar esto desde este lugar, cuando pudiera ser mucho más creativo y mucho más útil una planificación colaborativa, como hablabas vos, y como se demuestra en otros países, en otras culturas. Entonces, capaz que pensar, y estamos en un lugar de generación de política, ya lo decía Fernando en la primera ponencia, hablamos de plazas y trabajar el espacio público es pensar un proyecto de ciudad. Entonces, en eso y en esas infraestructuras, lo decía la compañera, con el tren de UPM, con una cantidad de cosas que pasa, lo que es el patrimonio, quién considera patrimonio, vamos a ir de atrás de colectivos que se asocian para definir que algo es patrimonio, y si es así, bueno, hay que escucharlos, ¿no? Y bueno, era esa reflexión que me quedó entre cómo nos generamos nosotros y cómo podría ser un ideal de participación ciudadana. Tenemos que ir redondeando. Muy cortito lo mío, apoyando un poco lo que decía Lilian. Yo creo que el colectivo, una de las cosas que propició fue poner estos temas sobre la agenda, como les decía al principio, poder discutirlo, pero no solamente sobre el espacio que estábamos luchando, sino problematizar todo el resto de los espacios públicos. En Montevideo tenemos una cantidad de espacios públicos, como decía Lilian, concesionados a la actividad privada y que de alguna manera limitan el uso, que no estarían respondiendo a los principios que nosotros proponemos para un espacio público como este, pero que tampoco responden a los espacios públicos en general. Por otro lado, con lo de que mencionaba la compañera con el tema del tren de UPM, yo creo que también nuestro colectivo de alguna manera se organizó y generó los argumentos suficientes como para ir en contra de un proyecto bastante millonario, por decirlo de alguna manera, un gran capital que se quería imponer sobre un espacio público y la gente dijo no queremos eso para ese lugar, y aunque no tengamos ni 1 millón juntado entre todos los que estábamos ahí, nos opusimos y logramos nuestro objetivo. Creo que la acción ciudadana es más potente a veces que el gran capital. No me quiero poner marxista, pero en realidad yo creo que sí, la acción colectiva genera bastante movimiento y bastante oposición a lo que es a veces la imposición de ciertas actividades que se nos quieren imponer en la ciudad, y que en realidad estos espacios que son de uso público son parte de una construcción de identidad de los lugares también y de la gente que los habita. Si nos instalaban un shopping ahí, sinceramente, y esto lo digo a título personal, me podía sentir en cualquier parte del mundo y no me iba a sentir en Montevideo, porque para visitar un shopping en realidad no voy a Montevideo, voy a un espacio cerrado, y yo prefiero la Rambla, que es un espacio libre y público donde puedo respirar.
Tenemos, bueno, pequeñito, por eso tengo que hablar después, ¿viste? Pequeñito porque tenemos que ir cortando, me están avisando que no tenemos más tiempo. Bueno, muchas gracias a todos, claramente este es un tema controvertible y gracias a todos por estar, y qué bueno poderlo discutir cara a cara, porque yo siento que muchas veces todos estos temas los discutimos en otros medios y creo que eso es lo que nos hace falta, así que bueno, que se repita.